Buenos días a todos y a todas los Robin Hood del mundo. Estoy muy feliz de estar con vosotros. Pues es cierto que pasa cosa increíble actualmente a nivel de la enfermedad, de las guerras, de los enfrentamientos, de las revoluciones, de conflictos y de las erupciones volcánicas y de todo lo que puede pasar en la Tierra. Pues hay muchas erupciones solares y pueden durar hasta 4 o 5 años aún. Así que tenemos que acostumbrarnos y utilizarlo como un trampolín, es decir, dándole la vuelta al problema y no pensar que es algo que nos puede destruir. Y es esto lo que os quería comentar. La próxima vez invitaré a un amigo científico que os hablará de los efectos de las erupciones solares sobre el ser humano. Efectos sobre nuestro cuerpo físico, en nuestra alma y sobre el medio ambiente. Pues sí que pasan muchas cosas últimamente. Los volcanes están en erupción, pues se veía venir. De todas formas, la Tierra no puede quedarse como está actualmente. Hay cambio, obviamente, pues estas erupciones solares crean muchas perturbaciones en el cuerpo físico, en los nervios y a nivel psíquico. Todo eso fomenta agresiones, agresividad, también las inundaciones y los terremotos. Claro, no hay solo erupciones solares que perturban, pero son un elemento muy importante. Pues ahora estamos lo bastante fuerte para pasar a otra cosa. Y lo que sería importante es que podemos mirar los videos a continuación. Por ejemplo, ese de Monseñor Villaño, que habla sobre la sombra y la luz de manera más cristiana, pero está diciendo que la sombra está muy bien estructurada. Es extremadamente fría. La sombra no tiene alma, lo que significa que es débil, porque de cara al amor, a todo lo que podemos emitir, pues pierde. Es evidente. Intenta invadir el mundo, estar en todos los sectores, pero su fuerza solo es debido al hecho de que está bien estructurada. No tiene nada que ver con el amor. Así que es perdedora desde el principio. Pues hay otro video que hay aquí abajo. Este habla de sexualidad. Es la entrevista del realizador de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Y os aconsejo de ir a verla, esta película. A pesar de algunas traducciones, a veces un poco regular, ir a ver la película creo que es verdaderamente importante, pues saber lo que pasa en el mundo no se trata de nutrirse de esto. Cuando se ve que todos los que están en los gobiernos reciben dinero del tráfico de niños, del tráfico de droga, y también había un traficante de cocaína, no sé si ya lo he comentado, decía que el tráfico sexual de niños y de órganos es mucho más rentable que el tráfico de droga que hacía con los gobernantes. Y muchos partidos políticos han sido financiados de esta manera. Por eso, nadie quiere comentar ni hacer ruido sobre estos tráficos de ser humano. La única persona que dijo algo es Donald Trump, que en cierto momento dijo: quiero luchar en contra del tráfico de ser humano. Y me parece verdaderamente esencial. Nosotros también lo podemos denunciar. Y también hay un video que es la tía de un niño de 8 años que se entera del juego de mesa que le han regalado a su sobrino. Y nos enseña las cartas del juego que son espectaculares. Parece que estamos en un mundo increíble, pero no en el buen sentido. Pues recordamos que es un juego para un niño de 8 años, ¿vale?
Por ejemplo, hay una carta que dice: tienes que lamer la lengua del compañero. Y muchas otras cartas, peores unas que otras. No se trata de sexualidad. La sexualidad no tiene nada malo, pero de esta forma es una total aberración. Y gracias a muchas personas que vigilan ese tipo de cosas y lo pueden parar, pues pusieron reclamaciones y al final el editor del juego lo quitó de la circulación. Y menos mal. ¿Veis? Tenemos poder, somos potentes, podemos hacer muchas cosas. Es a esto que os invito. Pues es muy importante ser coherente con nuestra palabra, nuestros actos y nuestro pensamiento. Seamos lo más coherente posible y lo más felices que podamos. Claro que tenemos momentos de tristeza, de desgracia, perdemos seres queridos, estamos tristes de ver lo que pasa en el mundo, pero no tiene que ser lo habitual. Lo habitual es traer luz, alegría. Y cuando charlamos con alguien, esta persona puede decir: pues me siento mejor. O si solo cruzamos una persona, pasamos a su lado y la vida de repente le parece más ligera y el mundo más bello. Eso vale para el pueblo animal, el vegetal o el pueblo humano, poco importa. Es nuestro trabajo de ser semilla de luz. Nos toca ser semilla de luz. Y necesito de vuestro testimonio también con unas palabras, no para mí, claro, pero para el planeta. Pues todos estamos unidos y es genial, cualquier sea nuestra cultura, nuestra religión, nuestra educación, nuestro país. En realidad, en cuanto respetemos al planeta y seamos enamorados de la vida, entonces estamos todos unidos por hilos invisibles que yo puedo ver cuando salgo de mi cuerpo físico y es verdaderamente fantástico. Ahora se oye el ruido de la rana aquí a mi alrededor y de los pájaros, pues hay vida a nuestro alrededor. Os hablaré luego de una historia con mi gato al nivel de la comunicación animal. Sé que se os puede ocurrir a vosotros también. Siempre tenéis historias fantásticas que compartir. Es genial. Ahora os cuento algo sobre la profecía arcoíris. Pues es una amiga que encontró un señor, un tal Ernesto, que posee una profecía que se transmite de generación en generación por la tradición amerindia en el continente americano. Pues es una profecía muy bonita. La profecía arcoíris es una palabra que se puse para muchas cosas. La verdad no es una de mis palabras preferidas, pero esta profecía es muy bonita. Y la voy a leer. Ernesto dice: la historia de la humanidad ha conocido varias épocas, dominada por pueblo negro, rojo, amarillo y actualmente blanco. En cada época un elemento domina. En el mundo de los blancos predomina el fuego, a menudo utilizado para hacer armas y destruir. Sin embargo, llegamos al final de la cuarta edad y al final de momento de grandes movidas. Llegará una era totalmente nueva. No será más un pueblo dominado, serán personas que encarnarán la vibración arcoíris en todos los países del planeta y ofrecerán la inspiración de un mundo nuevo. Desde hoy, guerreros arcoíris están presentes en todos los sitios de la tierra, pues todos vosotros son parte de ello. En cada continente, con color de piel, educación, tradición y espiritualidad diferentes. Lo que tienen en común es el conocimiento de lo sagrado, una profunda conexión con Gaia y el cosmos, y en el corazón una vibración de amor y de luz.
Tienen necesidad de juntarse, tejen redes con los encuentros alrededor de la tierra, parecido a una inmensa red de sabiduría y conocimiento, coherencia. Más allá de la diferencia y del caos de las sociedades humanas actuales. Es por eso que viajo por el mundo, dice Ernesto. Y sigue. La mayoría de los guerreros arcoíris trabajan discretamente. A veces ni siquiera saben lo que son, pero poco importa. La energía pulsada por cada uno resuena con la de los demás, estableciendo un egregor de la nueva humanidad y a la cual es posible unirse desde ahora. Pues ya está. Encontré este mensaje muy bello, porque la verdad es, todo es cierto. También hay otra cosa simpática en los enlaces, y pues tenemos una entrevista con el abogado Don Busa, que dice que ha podido pasearse durante todo el confinamiento porque se metió en una asociación. Pues fíjense que no se puede prohibir a alguien que hace parte de una asociación de acudir a una reunión de dicha asociación, pues todos los partidos políticos son asociaciones, pues no se le puede prohibir de no acudir a reuniones. ¿Veis que es interesante? Pues no se puede confinar a alguien que hace parte de una asociación. Hay otra cosa que me gustaría hablar de mi gato, porque ocurrió algo gracioso. Pues como costumbre me traía siempre pájaro o ratones muertos, pues mi gato es un gran cazador. Y le expliqué que ya no quería más animales muertos en la casa. Y no quería que le maten, pero eso es otra historia. Pues nos fuimos 2 días fuera y al volver el gato no esperaba delante de la puerta y luego llegó con un pájaro en la boca, pero estaba vivo y lo soltó en la casa. La verdad que era de noche, acabábamos de llegar y intentábamos sacar el pájaro que volaba en todo sentido, se escondía, en fin. Pues dijimos, vamos a acostarnos y dejamos la puerta abierta por si pasa algo de plato roto o algo, y así lo oímos. Y el día siguiente estaban los 3 presentes, el gato, el pájaro y la perra, y estaban ahí tranquilos, y el pájaro al final se fue. Y 1 hora después, el gato nos trajo otro pájaro vivo y lo soltó otra vez de nuevo en la casa. Y nosotros otra vez lo echamos fuera. Pues, eso fueron para nosotros 2 regalos y lo encontré gracioso. Y pensé, a ver si ha entendido lo que quería yo. Vamos a ver. Pues de esta forma podía aceptar. Y otra historia. En Italia, con unos amigos que estaban comprando una finca y aún quedaban vacas que no le pertenecían y que estaban para el matadero. Antes de hacer la compra, pues empecé a acariciar las vacas y 2 de ellas se acercaron, me lamían y tenían unos ojos extraordinarios. Eran especiales. Por la noche volví a comunicar con 2 de estas vacas y me dijeron, si os quedamos con vosotros, podremos ayudar a los demás y podremos ayudar con la comunicación animal. Es que mis amigos quieren hacer un centro y proponer talleres, cursos en esta finca. A veces, pues yo he transmitido el mensaje a mis amigos y espero que lo hagan de lo mejor que pueden. En fin, la próxima vez espero tener una invitada para hablarlos de las erupciones solares o lo que puede pasar a nivel astrológico. De todas formas, gracias por ser lo que sois y sobre todo que seáis en total conexión con la Tierra.
los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Todos somos puentes, los humanos, los animales, las plantas. Todos somos puentes entre cielo y tierra. Es decir, es importante amar nuestra Madre Tierra, que nos da tanto sin pedirnos nada a cambio y con esta enorme generosidad. Pues es importante enraizarse en la tierra, de querer nuestra tierra, de amarla. Porque nuestra encarnación y de amar nuestra encarnación y recordar que hemos venido como voluntarios. Somos tropas de voluntarios al suelo y cada uno hará lo que puede, haremos lo mejor que podamos. De esto estoy convencida porque confío mucho en vosotros. Os propongo de bien enraizarse con esta visualización. Por ejemplo, pensar que vuestros pies están en contacto con Madre Tierra y cómo se hunde con raíces en la tierra profunda y cómo recibís la energía de la tierra que os nutre desde la planta de los pies hasta arriba del cuerpo físico y sutil. También recibir la energía dinamizante del cielo que entra por el séptimo chakra por encima de la cabeza y que baja en todo el cuerpo físico y en todo el cuerpo sutil. Solo haciendo esto durante algunos minutos os va a regenerar cuando os pesa la vida, que estáis cansado, que estáis harto, pues hacedlo. Hacedla esta meditación, esta visualización. Hacedla cada mañana o cada noche, en fin, cuando os apetece. Veréis el cambio. La tierra y el cielo son generosos y cuando os pueden ofrecer amor y regeneración y cuanto el prana, que es la circulación divina, penetra en vosotros, porque sois atentos y porque lo acogéis, porque aceptéis que otro tipo de energía os habita un momento. Esta energía de amor, esta energía que os nutre, no físicamente, más bien con lo que contiene de sutil, pues es parecida a lo gnomo o a lo lotino que solo comen del etérico, de lo sutil de la comida. Pues pensamos que no han tocado la comida, sin embargo han absorbido todos los nutrientes sutiles y nosotros también lo conseguiremos poco a poco. Pues os deseo lo mejor. Hasta luego.